Feliz domingo, feliz domingo. ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? Amarás a Dios sobre todas las cosas, es verdad. Eso es lo que le preguntan al Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, hay un poco de trampa, ¿no? Porque el Señor dice, el primero es este, escucha, el Señor nuestro Dios es uno, amarás al Señor sobre todas las cosas. El mandamiento primero es escuchar, escuchar. ¿Escuchar qué? Pues escuchar la palabra de Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirnos de sí mismo. Porque tú, si quieres conocer a alguien, lo puedes hacer de oídas, lo puedes hacer por habladurías, o puedes ir a ese alguien y preguntarle, cuéntame de ti. Podemos oír hablar de Dios por habladurías, podemos oír hablar de Dios por otros, pero lo mejor es escucharle a Él y ver qué ha dicho Él de sí mismo. Y esto es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo y cómo Dios, a través de su palabra, nos da una clave para vivir todos los acontecimientos de nuestra vida, los buenos y los malos. Estamos en una semana de acontecimientos muy duros, por lo que estamos viendo todavía y veremos todavía, porque parece que tienen todavía que salir cifras que serán mayores de las que podamos soportar, seguramente, ¿no? Pues estamos viviendo, y nadie nos libra, ¿no?, de eso. Estamos viviendo muchas muestras de amor y de cariño, muchas personas pues entregadas, ¿no? Esta mañana veía yo un grupo de jóvenes de una parroquia que iban con el cura, ¿no?, allí a Valencia, muchísima gente haciendo lo que puede allí. En esto cada uno pues haciendo lo que puede. Ya recuerdo que nosotros vamos a mandar todo lo que hoy saquemos en la colecta, mañana lunes lo vamos a mandar. Estamos viendo también cosas muy feas, ¿no? Personas que se aprovechan de la tragedia para saquear, para robar, ¿no? Mostrando que el corazón humano o es bueno o se hace malo. Estamos viendo tristemente lo de siempre, ¿no? Que a mí la verdad es que me abochorna mucho ver que en la política y en el mundo político unos se echan la culpa, como los críos pequeños, y tú más, y ha sido este, y ha sido el otro, trasladando eso a la gente, lo cual es bochornoso, lamentable, ¿no? Estamos viendo todo esto, y en medio de eso, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Porque la palabra de Dios, quiero decir, si no vale para la vida concreta, si no nos dice nada para la vida concreta, pues ¿para qué venimos, no? ¿Para qué la escuchamos? ¿Para qué rezamos? ¿Para qué la Eucaristía, no? El Señor tiene una palabra que decirnos para todas las situaciones, para las de vida y para las de muerte, para las personas en las que vemos santidad y para las personas en las que vemos grandes pecados y grande mal, y para cómo yo obrar, cómo yo portarme, cómo yo hablar, cómo yo ser. Pero para ello necesitamos que la palabra de Dios, que por cierto no solo está en la letra, que la palabra de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Evangelio de San Juan, capítulo 1, por eso ayuda en el sufrimiento, lo diré siempre, mirar al crucificado. ¿Cómo podemos amar a Dios? Amando al crucificado. ¿Cómo podemos amar nuestro propio sufrimiento y reconciliarnos con Él? Amando mucho al crucificado, siendo muy santos. Bueno, pues la palabra de Dios, fijaros, entra por el oído, lógicamente, ¿no? Uno escucha, ¿por dónde? Por el oído. Hay quien no escucha, pero el que escucha lo hace por el oído, por el oído. Dice San Pablo en una de sus cartas, la fe entra por el oído, de manera que cuando tú no sepas cómo reaccionar ante algo, te sobrepasa, a lo mejor la situación de estos días alguno, ¿no? Hay que escuchar, porque para poder actuar hay que escuchar, y cuando tú no sepas vivir algo desde Dios, escucha su palabra, lee su palabra, mira su palabra, o mira la palabra hecha carne, mira el crucificado, ahí te va a dar pistas, ¿no? Entonces la fe entra por el oído, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque escuchando la palabra cambia el corazón, y según yo tenga el corazón, así yo me porto. Esto es así. Los actos externos muestran cómo es el corazón de la persona. ¿Quieres conocer a alguien? Pues fácil, conoce su corazón, pero no le veo el corazón. Pues mira cómo se porta, mira cómo se comporta, y podrás saber si verdaderamente qué hay en el corazón, cómo es la persona. A lo mejor hay personas que nos defraudan, o nosotros defraudamos porque hay doblez en el corazón, porque me porto de una manera
ante unos y de otra manera ante otros. Eso es típico de nuestro tiempo. Hay una pandemia de nuestro tiempo que se llama ser políticamente correcto. En ningún sitio dice Jesús que tengamos que ser políticamente correctos. Jesús nos habla de querernos y decirnos la verdad y tratarnos muy bien, pero desde la verdad siempre. Aunque yo tenga que corregir a alguien, tú tengas que corregir a alguien, ¿no? Eso no quiere decir que no le quieras, ¿eh? Quiere decir que te importa su bien, ¿no? Bueno, pues es el corazón, pero claro, escucha. El Señor es uno. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay un Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que puede haber peligro de que yo haga de Dios quien no es Dios. Que yo haga de Dios quien no es Dios. Es así. Y que yo pueda hacer un Dios de otras cosas. ¿Cómo sé yo que estoy haciendo un Dios de otras cosas? Bueno, ¿por qué vives? ¿Qué es lo que más te cuesta que te toquen? ¿Qué es lo que dices, estoy siempre pensando en esto? Que a todos el corazón se nos puede apegar a cosas. A todos el corazón se nos puede apegar a cosas. Lo que hace la fe entrando por el oído es desplazar esas cosas del centro del corazón para que sea de Dios, ¿no? Mira, nosotros vivimos en un mundo lleno de un tiempo donde hay muchísima ideología y muchísima ideologización, ¿vale? ¿Qué son las ideologías? Sistemas cerrados de pensamiento que no ponen por delante a la persona, sino la idea. Y si una persona no entra ahí, queda excluida, ¿vale? ¿Cuáles son las ideologías? Pues las que acaban en ismo, salvo el cristianismo, donde el cristianismo no seguimos ideas, porque entonces seríamos una ideología, no seguimos ideas, seguimos a una persona que nos ha enseñado y que está viva y que nos enseña y que es Jesús. Y de seguir a esa persona, lógicamente, aprendemos, ¿no? Aprendemos. Pero en el centro del cristianismo está la persona, porque Cristo ha venido a poner en el centro a la persona, a cada uno de nosotros, no como dioses, sino a decirnos, yo te quiero salvar para que tú vayas como Dios, con el Señor, para que tú te salves, que es lo que pedíamos ayer en la misa de difuntos, celebrábamos anteayer en la misa de los santos. Esto ha venido a hacer Jesús. Nosotros no somos Dios, pero Él se ha hecho hombre para que nosotros estemos con el Señor. Y como la salvación Cristo se la quiere brindar a todos, el centro del cristianismo es el Señor, pero no el Señor que venimos aquí y estamos calentitos. Bueno, aquí muy calentitos no estamos, ¿no? Pero estamos muy a gusto, ¿no? Sino que el centro es que venimos aquí a escuchar la palabra, pero también para llevar esta palabra a la vida de otros. Por eso decía, cada uno hacemos lo que podemos y desde cada iglesia hacemos lo que podemos, ¿no? Pero las ideologías no, las ideologías, los que acaban en ismo, son eso, sistemas cerrados de pensamiento. ¿Qué pasaría si una persona no cabe en una ideología? Que es expulsada, se dividen unos contra otros. Es muy propio de la ideología lo que estamos viendo en política esta semana, y tú más, y la culpa es tuya, y yo no he hecho nada, y tú sí. Es muy típico. ¿Por qué? Porque tienden al descarte de los que no piensan como ellos, ¿vale? Esto es así. Y entonces tienden a hacerte a ti que tengas que posicionarte en todo, como si tuvieras que ser experto en todo, ¿no? Y te hace desviar el foco de lo importante que son las personas, ¿no? Estas son las ideologías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo voy a comprarme un sombrero? Me voy a comprar un sombrero, pero tengo la cabeza muy gorda, lo cual es verdad, tengo la cabeza muy grande y no me cabe el sombrero. ¿Qué haría un sombrerero? Me ampliaría el sombrero para que entre la cabeza. ¿Pero qué haría alguien que defienda a capa y espada su ideología? Trataría de reducirme a mí la cabeza, porque haría lo que fuera para que yo entrara ahí, para lo que se llama comulgar con ruedas de molino, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces nosotros nos movemos en este caldo de cultivo, ¿vale? En este caldo de cultivo de las ideologías. Y las ideologías vienen a suplantar la fe. Suplantar la fe. Fijaros, yo este verano estuve en Venezuela, vengo de allí, y pilló todo el tema este de las elecciones, que fue fraudulento verdaderamente. Yo me volví muy triste viendo a la gente y cómo la gente se quedaba allí llorando y cómo la gente se quedó. Y yo me daba cuenta que allí los dirigentes utilizan un lenguaje religioso, Dios quiere que me votes a mí, ¿no? Esto lo hago en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay veces que la política utiliza un lenguaje religioso.
En Europa no suele pasar que se utilice ese lenguaje de que venga el político a hablarte como si fuera un mesías. Pero en Europa sí se utiliza, aunque no se habla del lenguaje religioso, una estrategia de cambiar la religión por política, cambiar el cristianismo por política. ¿Por qué? Porque ¿qué busca la ideología? ¿Qué buscan los ismos? Entrar por el oído, cambiar tu corazón y que tú te adhieras con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón al dirigente de turno, a las ideas de turno, a lo que te venden de turno. No utilizan un lenguaje religioso, pero sí la táctica que utilizan es la de suplantar y tocar a la religión, utilizando el sentimiento religioso de las personas. Por eso hay quien se hace fanático y por eso vemos las luchas de unos y otros. Por esto. Porque ¿para qué es la fe? La fe es para adherirnos totalmente al que nos puede salvar, que es Dios. Por eso yo en lo bueno y en lo malo soy del Señor. En lo bueno y en lo malo estoy con Él. En lo bueno y en lo malo pues voy con Él y le rezo y le pido y vengo a la Eucaristía y lo importante no es cómo esté yo, estoy como puedo. Lo importante es que el Señor está siempre y que aunque yo esté mal, el Señor me abraza. Y aunque yo esté mal, el Señor me recibe. Y aunque yo haya pecado, el Señor me perdona si tengo un corazón contrito de verdad. Y me alimenta con la Eucaristía, aunque hoy lo siento menos. Porque no depende de mis sentimientos, depende de Él, ¿vale? ¿Qué hacen las ideologías entonces? Pues esto, utilizar las ideas para que tú le des una fe total al ismo de turno. Una fe total, toda tu vida, toda tu mente, todo tu ser, todo tu corazón. Pero claro, el Señor es uno. La pregunta es, ¿quién me va a salvar? ¿El Señor o la ideología? Imaginemos, ¿no? Ahora que, hemos estado celebrando los santos, los difuntos, hemos visto también las catástrofes de cómo a mucha gente le ha venido la muerte de manera repentina, es tremendo, o lo vimos en pandemia, ¿no? Yo os pregunto, imaginaos que la muerte llegase hoy, Por supuesto, no quiero aquí gafar a nadie, pero sí que pensemos esto. O la semana próxima, ¿no? ¿Cómo te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría estar con el Señor? ¿Cómo te gustaría estar con los demás? A lo mejor hay alguna persona con la que no has hablado y te hubiera gustado hablar. A lo mejor hay algo que hubieras querido hacer. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es aprender a estar en paz con todo. Aprender a vivir en paz. Siempre. Y como continuamente vienen cosas que nos quitan la paz, continuamente tenemos que acudir al Señor a decir, Señor, te quiero querer con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser, con toda la mente, con todo. Esto es, el cristianismo es vivir sabiendo que hay cielo, que no te mueres, que la muerte es un paso y que para prepararte para ese paso, pues tú aprendes a vivir continuamente y siempre en paz. La ideología es lo contrario, porque la ideología te enseña a ponerte contra los demás, a tener un enemigo. Los demás son los malos, los que no tienen mis ideas, y a vivir en una continua lucha, dándose leches, a vivir en una continua guerra, a vivir en una continua juicio de pensamiento. Lo contrario, siempre lo contrario, lo que no es de Dios siempre es lo contrario. El Señor, que es el Dios de la paz, nos enseña a vivir en paz. Por eso, no hoy, todos los días uno tiene que decir, dame la paz, Señor, y cómo yo puedo hacer, qué puedo yo hacer para, en algo que no tengo paz, pues poner ahí medicina, poner ahí pomada, poner a mí ahí ayuda, ¿no? Eso es el segundo mandamiento, que deriva del primero. Escucha, el Señor es uno, adhiérete a Él con todo el ser, con todo tú, y como el Señor es uno y tú te adhieres a Él totalmente, eso te lleva a amar al prójimo. Amar al prójimo, que es el mandamiento segundo. Sin el amor de Dios es imposible, porque todos tenemos gente que nos cuesta mucho, todos tenemos gente que nos cae mal, todos tenemos gente que nos cuesta tragar. Entonces amar es un milagro que Dios te concede cuando nos ponemos en el amor, nos podemos querer. Y así es cuando la Iglesia no es el club de amigos, que digo yo siempre, porque tus amigos los escoges, pero tus hermanos, ¿no? ¿Qué se diferencia un amigo de un hermano? Al amigo le escoges. El hermano es tu hermano porque es hijo del mismo padre.
Cuando tú reconoces que tienes el mismo Padre, que te ama, es cuando entonces, aunque el otro te cae mal, le puedes querer, aunque no sea tu amigo, porque es algo más que tu amigo. Es tu hermano, porque compartís algo muchísimo más grande. Y eso también la ideología falla, porque en la ideología, quien no piensa como tú, fuera. Quien no piensa como tú es tu rival y hay que quedar por encima, como dice mi abuela, como el aceite. Pues vivir así, alegraos, porque es difícil escuchar, corazón, amor a Dios, amor al hermano, nos hace, dice Jesús, la palabra de Dios es para tomársela muy en serio, dice Jesús, quien vive así no está lejos del reino de Dios. Tranquilo, tranquila, porque no se trata de hacer muchísimas cosas, se trata de con quién está mi corazón. Si mi corazón está con el Señor, estará siempre con el Señor en el cielo. No hay que tener miedo. El miedo hay que tenerlo si nos falta el Señor. Pero con el Señor, ningún miedo, porque no estamos lejos del reino de los cielos. Y ya está. Yo creo que lo dejo tan claro que nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Así que yo tampoco voy a decir ya nada más. Que el Señor nos dé fe. Amén.